digamos, multifocal, ya dijimos que sean varios centros dentro del mismo tejido con tumor, pues ya pudiera darnos desde un intervalo enorme, ¿no? Desde un 14 hasta un 95%, no es suficiente para determinarlo. Si es unifocal, pues la probabilidad es bajita, pero nunca del cero. Y si es bilateral, pues es el 100%, ¿no? Cuando vemos un retinoblastoma bilateral, es hereditario hasta no demostrar lo contrario. Y casi nunca se demuestra lo contrario. Ese es para el caso de RB. Y el riesgo de recurrencia, por supuesto que va a estar relacionado a esto, ¿no? Si no es hereditario, pues el riesgo de recurrencia es muy bajo, y si lo es, pues es 50% o incluso pudiera ser un poco más. Es que este más depende mucho de la facilidad con la que pueda mutar el otro alelo después de que ya tenemos uno que ya está mutado de manera germinal. Y usualmente estos, su riesgo de recurrencia se les menciona que es autosómico dominante o parecido a un autosómico dominante, como RB hereditario, porque ya dijimos que se comporta de manera recesiva a nivel de la mutación celular, o sea, para que se produzca el cáncer, pero para que se herede o se transmita ese alelo, pues sí es con un 50% de recurrencia. Igual Li-Fraumeni es un síndrome de predisposición a cáncer multisistémico, no solo afecta a un órgano, sino muchos. Aquí vemos, por ejemplo, o de los principales son los osteosarcomas, cuando tenemos osteosarcomas en individuos menores de 50 años, sobre todo menores de 20, tumores cerebrales, leiomiosarcomas, cáncer de mama, también en mujeres menores de 40 años. También aquí vemos leucemias, ¿no? Antecedentes de leucemias en la familia que nos pudiera estar hablando de esta predisposición. Li-Fraumeni está causado por una mutación ETP53, ¿no? Entonces, por eso nos genera todos estos tipos de cáncer. Hay, por supuesto, criterios muy específicos, esos no voy a ahondar mucho porque son bastantes y realmente esos los hacemos junto con los oncos, ¿no? Para poder determinar si se trata de un Li-Fraumeni. Que, por ejemplo, que sea antes de los 45 años con un sarcoma, que tenga un familiar de primer grado con cualquier cáncer antes de los 45 y un familiar de primero o segundo grado con cualquier cáncer antes de 45 o un sarcoma a cualquier edad, ¿no? Y hay otros más ahí, diferentes criterios para poder clasificar el Fraumeni, pero básicamente son esos tejidos los que afectan. Aquí están los sarcomas de tejidos blandos, osteosarcoma, cáncer de mama, sistema nervioso central y adrenocortical. Son de los principales, pero puede tener todos estos y más, porque este P53. Y ya mencionamos que más del 80%, incluso se ha visto casi el 90% de los tumores generales, o sea, los que no sean tampoco hereditarios, sino los multifactoriales, tienen mutaciones en TP53. O sea, que es una molécula que fácilmente se encuentra mutada cuando da cáncer, o más bien que cuando se muta, da cáncer, ¿no? O sea, tan importante es TP53. Otro ejemplo también es el cáncer de colon, que lo principal es que sea esporádico o multifactorial, pero también existe un porcentaje importante que corresponde al cáncer de colon familiar. Uno de ellos puede ser dado por Lynch, que es cuando tenemos mutación en diferentes genes, ¿no? Lynch nos puede dar MCH2, MLH2, MCH6 y otros más, y nos van a dar cáncer de ovario, de endometrio, ovario, estómago. Toda mujer que tenga cáncer de endometrio, independientemente de su edad, también hay que ver si no es Lynch. Y el cáncer de ovario, antes de los 50 años, también tenemos que demostrar que no se trata de un Lynch. Nos puede dar también estómago, intestino, tracto hepatobiliar y muchos. Y finalmente el cáncer de mama ovario hereditario, que es también dentro del tipo de cáncer hereditario, que ya dijimos que corresponde del 5 al 10% de todo el cáncer, es de los más frecuentes, ¿no? El cáncer de mama ovario hereditario. Y este se da por mutaciones en diferentes genes,
En este caso hablamos de una heterogeneidad de locus porque nos da por mutaciones en BRCA1, BRCA2, TP53, RAD51 y más, ¿no? O sea, este nos puede hacer CHEK2, PALB2, VAP1, bueno, muchísimos genes nos pueden dar el síndrome de cáncer de ovario hereditario. Los más frecuentes son BRCA1 y BRCA2. Para nuestra población mexicana, BRCA1. La deleción de los exones 9 al 12 de BRCA1 es incluso una mutación de efecto fundador en nuestro país. Es decir, que aquí las mexicanas debutamos con esa mutación que nos predispone a tener este síndrome de cáncer de mama. Entonces también nacer mexicano no solo significa tener predisposición a obesidad, a diabetes, sino también a cáncer de mama. Y bueno, las leucemias que no voy a andar en estos temas, ¿no? La principal, pues, la mutación a Filadelfia, que es la leucemia mieloide crónica, pero otras también están relacionadas con rearreglos cromosómicos y una mayor predisposición a cáncer. Pero la mayoría de las leucemias son de origen multifactorial, ¿no? Por eso no me detengo. Y lo que se hace para especificar estas fusiones son, listo. ¿Una duda que tengan? Cáncer es un tema, es muy complejo por todo lo que involucra, ¿no? Mecanismos inmunológicos, no únicamente genéticos. Ya dijimos, lo genético es lo primero que tiene que ocurrir para que se pueda desencadenar un cáncer. Es lo primero. Si no ocurre, pues no hay manera, pero no es lo único. Ya posteriormente comienza ya la expansión clonal, reclutamiento de células proinflamatorias y todos los demás mecanismos que hacen que se produzca el cáncer. A nosotros, en el caso de genética, lo que nos importa es que existen mutaciones que ya están desde el nacimiento, que son germinales y que nos van a predisponer a tener un riesgo elevado que el resto de la población para desarrollar cáncer. Sobre todo estos síndromes específicos que vimos al final, ¿no? Que son de cáncer hereditario. Dime, Brent. Doctora, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, mi abuelita, por ejemplo, tuvo cáncer de mama y no sé qué tanta carga genética podría yo tener también para ese tipo de cáncer, tomando en cuenta que también por el lado de mi mamá se han presentado varios miomas uterinos que han sido benignos, pero han sido varios. Entonces, eso también influye el hecho de que haya varios factores de riesgo como para desarrollar cáncer de mama. Sí, en este caso la edad es un factor importante porque aquí tendríamos que ver a qué edad inició o tuvo el cáncer de mama, tu abuelita. Pues ya fue más o menos como a los 78, 77 más o menos, 80 yo creo. Ok, entonces por edad ya diríamos que pareciera ser más de origen multifactorial, ¿no? En este caso, los miomas no están relacionados al síndrome de cáncer de mama ovario, ¿no? Porque los miomas son otro tipo de tumor que se considera incluso benignos, ¿no? O sea, los miomas no malignizan. Entonces aquí estaríamos hablando de tumores diferentes, no primarios, con una edad que tampoco es compatible con un síndrome de cáncer hereditario. Entonces aquí lo que estamos viendo más bien es una agregación familiar, más que un síndrome de cáncer hereditario. Cuando se presentan varios familiares con cáncer de diferentes tipos, que son a diferentes edades, como por ejemplo lo que me mencionas, o tumores de diferentes tipos, se considera una agregación familiar, pero no una predisposición a cáncer. Y solo estamos viendo que en esta familia se están presentando estos casos, pero que no tienen una etiología en común, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el Fraumeni, Lynch y otros. Entonces aquí es una agregación familiar, pero no una predisposición, no un síndrome hereditario. Y doctora, nada más rápido, por ejemplo, en cuestión de los miomas, mi mamá lo tuvo a los 40
42, creo 45. Y mi abuelita, su mamá, lo tuvo a la misma edad. Entonces ahí también ahí sí tendría yo más predisposición a desarrollar ese tipo de miomas. Sí, la miomatosis uterina es una entidad autosómico dominante. Eso sí se ha visto y sí existe, ¿no? O sea, sí es dominante y por Ok. supuesto, incluso aunque sea, como no son genes que estén en el cromosoma X, aguas aquí, si por ejemplo hay varones que tienen muchas hermanas o mamá con miomas y tienen hijas, aunque ellos obviamente no van a desarrollar los miomas porque no tienen útero, pero sí pueden transmitir con el 50% de riesgo los miomas a sus hijas. Entonces la miomatosis sí se ha descrito como dominante. Ok, bueno, gracias, doctora. O sea que sí tienes riesgo de desarrollar miomas a edad temprana. Sí, ya me dijeron, si no te apuras, te van a quitar la matriz. Ah, bueno, gracias. Ya ni modo, pero Bueno, no tanto así, pero sí, sí existe el riesgo. mm, gracias. Ok, dime, Leo. Sí. Y por ejemplo, hay una manera de determinar, por ejemplo, si una madre y su hija tuvieron el mismo tipo de cáncer, por ejemplo, un sarcoma, de determinar que fue por heredabilidad y no fue por predisposición. ¿O Bueno, cómo se... para empezar, ajá, y para empezar, los sarcomas son tumores muy agresivos que no son frecuentes. Entonces, si tú ya identificaste un sarcoma, y sobre todo si es antes de los 50 años, porque a lo mejor en personas de 80, 90 años, digamos que puede ser dentro de lo esperado, pero una persona de 40 años, 45 con un sarcoma, no es para nada lo esperado, ¿no? O sea, los sarcomas no son frecuentes. Entonces ahí, y si ya tienes dos familiares afectados, pues definitivamente hay que hacer un panel. ¿Sí? Estos síndromes de cáncer hereditario, que en realidad se llaman síndromes de predisposición a cáncer hereditario, porque no tienen el 100% de probabilidad de presentarse, ¿no? O sea, eso también es otra cosa que complica más al cáncer hereditario. Aquí sí hay que hacer el panel, ¿no? Y hay un panel, te lo venden de manera comercial, hay unos muy pequeños, hay ahorita ya unos muy buenos que cubren más de 146 genes de predisposición a cáncer, en los que francamente van a ver todos estos, ¿no? Tanto oncogenes como supresores de tumor, como los de reparación, para ver si existe o no una mutación puntual que ya esté condicionando a esa familia a tener ese riesgo. ¿No? Mira, les voy a explicar un poquito esto que acabo de mencionar, que es muy importante, porque una persona que tiene ya así, una mamá con cáncer de mama a los 40 años, que ella tuvo a los 20 años cáncer de mama, que tiene una abuelita que falleció de cáncer de mama, pues a ella ya ustedes dirán, o sea, sí, obviamente tiene un síndrome de cáncer hereditario y además tuvo una hija. Y entonces la mamá nos pregunta, bueno, mi hija, pues yo sé que tiene el 50% de riesgo de haber heredado, ¿no? El alelo afectado, pero ¿qué riesgo tiene mi hija de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida? ¿Es del 100%? O sea, ella va a tener cáncer sí o sí en algún momento. Y aquí la respuesta es súper complicada, porque aquí sí necesitamos saber específicamente qué gen primero es el que está involucrado. Si habláramos, por ejemplo, de un BRCA1, que les digo que es el más frecuente en nuestra población, el riesgo de desarrollar a los 50 años es de un 80%, pero no del 100%. Hay pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 y que nunca desarrollan cáncer. No son la mayoría, aguas, ¿eh? No crean que, ay, sí, lo tengo, pero ya me salvé. No, no es la mayoría, pero sí puede ocurrir, sí puede ocurrir. ¿Se acuerdan de la no penetrancia? Entonces también ocurre no penetrancia en cáncer, lo cual hace todo más complicado asesorar a largo plazo, ¿no? O sea, determinar como tal un riesgo es súper complejo. Por eso es que no se puede hacer diagnóstico preimplantacional para síndromes de cáncer hereditario, salvo difraumen y von Hippel en algunos casos. Nada más, porque para cáncer de mama o ovario es muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decidir si interrumpir la vida de un bebé por una
ni siquiera una certeza de si va a tener cáncer o no. Entonces, todo esto lo complica un poco más. Pero si el riesgo de heredar el alelo es del 50%, pero el riesgo de tener o desarrollar el cáncer cambia dependiendo del gen. Para TP53 sí es ya del 99% alrededor de los 60 años, ¿no? Entonces, si tienes un TP53, definitivamente es súper posible que desarrolles cáncer de mama. ¿Mm? Muy bien, entonces me gustaría que viéramos al menos un caso clínico para analizar esta situación, ¿no? Sobre todo, ¿para qué nos serviría hacer el panel? Si ya sé que puede ser que sí, puede ser que no lo desarrolle, como ustedes, ¿qué implicación le darían o qué importancia tendría hacerlo? Entonces, tengo un caso en el que hablamos acerca de esto. Bueno, están en el Classroom, ¿eh? Ustedes también ahí ya van a poder revisarlo, todos los demás, pero ahorita vamos a realizar uno. Mm, mm, no, este no. Ok, este. ¿Quién me ayuda a leer este caso? Dime, Humberto. Yo lo leo. Ok, Femenino de 32 años que es enviada por el Servicio de Oncología Médica consulta de genética por presentar cáncer de mama bilateral. Triple negativo. Además de antecedentes de madre que presentó cáncer de mama unilateral derecho a los 45 años. Tía materna con cáncer de ovario a los 42 años. Abuelo materno con cáncer de próstata a los 50 años. Así como tío abuelo materno con cáncer gástrico a los 62 años. Y bisabuela paterna con cáncer de tiroides a los 55 años. Sin antecedentes personales de relevancia, niega exposición a mutágenos, sana hasta el cuadro actual, refiere que tiene 3 hijos, 2 hijas de 11 y 7 años y un hijo de 3 años. ok, entonces, en esta paciente se justifica realizar un estudio molecular. Sí, ¿no? Porque parecería que hay un síndrome familiar mm, de cáncer. Sí, y no, dijimos, pacientes menores de 45 años, sí, ¿no? Tiene 32 años, que tiene familia con el mismo tipo de cáncer, que fue cáncer de mama, los 45, de mama a los 42 años. Entonces, aquí también hay familiares, se cumplen las sí sospechas de hereditario, entonces sí solicitamos el estudio molecular, ¿no? Un panel. ¿En qué cantidad de cáncer hereditario sospechan? Considerando los tipos de cáncer que se presentan. Cáncer, mama ovario. ¿Sí, Andrea? Cáncer, mama ovario. Sí, ¿no? Cáncer de mama o ovario, que estamos teniendo, ¿no? La paciente tiene cáncer bilateral. Él tiene una tía con cáncer de ovario, abuelita, cáncer de mama unilateral, incluso aunque tenemos mama ovario en mujeres, eso se llama mama y ovario, pero en varones puede ser ama y próstata, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sospecha de este tipo. Antecedentes son relevantes, pues justo los que acabamos de mencionar, ¿no? La mamá, la tía, el abuelo. Si el molecular para sospecha fuera positivo, dime, Brenda, Ah, no, era por la pregunta 4. poner bueno resultado, o sea, sí tiene, sí le encontraron una mutación en BRCA2, ¿se justifica estudiar a los hijos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahora sí, Brenda. Mm, creo, ¿verdad? Que dependería. O sea, podríamos preguntar primero a qué edad se presentaron los, bueno, aquí ya dice la edad. Mm,
Pues es que en sí los hijos también tienen una carga muy grande, ¿no? Genéticamente hablando. Pero no sé si ¿De es, cuánto? pues es que si la mamá tiene cáncer de mama bilateral o ella es mama ovario y pues prácticamente toda la familia presenta cáncer, no sé si por la edad sea bueno, o sea, en ese momento hacer el examen, o, pero no, yo creo que sí se podrían, bueno, sí se deberían estudiar a los hijos, ¿no? Justamente por la carga. Ok, bueno, a ver, Andrea. Yo creo que sí, porque número uno, el cáncer, bueno, ajá, el cáncer se está presentando antes de los 45 años, pues ya tenemos un factor de riesgo muy grande. Además, ya tenemos dos personas de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, de primer orden, bueno, que son directos, que Detectado, relacionan. ajá. Además, teníamos un riesgo del 50% de que las hijas lo porten. Y aparte, el hijo, pues, tiene próstata. Entonces, con el abuelo también podemos tener ahí un factor de riesgo. Ok, entonces, el riesgo sí existe, ¿no? Es del 50% de que cada uno de sus hijos haya heredado el alelo afectado, ¿cierto? Que dijimos que se comporta autosómico dominante para transmitirse. Pero, pero, estamos hablando de cáncer de mama ovario hereditario. Hasta el día de hoy, no hay casos descritos de pacientes menores de edad, ni uno solo. El caso de la paciente más joven por síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, que está dado principalmente por BRCA1 y BRCA2, es de 20 años. Entonces, sus hijas tienen 11 y 7 y su hijo 3. En este momento, yo, o sea, haciéndole el estudio, le puedo dar una respuesta franca a la mamá, aunque fuera positivo, es lo que acabamos de decir hace ratito, ¿no? Dime, Bren. Pues realmente no, o sea, es justamente eso, ¿no? O sea, sí puede haber una carga hereditaria, pero también hay factores, ¿no? Que son ambientales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues realmente a esa edad no se podría decir, o sea, no se podría dar como un resultado tal cual definitivo de si sí lo van a tener o no, porque igual sigue siendo un porcentaje o sea, no es del 100%, pues. Entonces, no se podría decir, es que sí lo va a presentar y sí se quítele las mamas a su hija porque si no le va a dar cáncer, o sea, no se puede. Tendríamos que esperar a que tenga mínimo 18 años, yo creo, y el hijo también 18 para saber si ya a esa edad ya se podría, ¿cómo se llama? Desarrollar un cáncer y aún así no es 100% seguro de que lo vaya a desarrollar. Así es, dijiste algo muy importante, Bren, porque no podemos asegurarle a la mamá, incluso aunque fuera positivo el resultado de sus hijas o de alguna de ellas, de decirle si va a tener cáncer, aunque fuera positivo, estaríamos igual, ¿no? Entonces, si sabemos que no va a presentar cáncer en esos años, no vamos a aumentar la ansiedad, ¿no? Ni de ella ni de sus hijas, para nada, ¿no? Entonces, en menores de edad para síndrome de cáncer de mama ovario hereditario no se puede realizar estudio molecular, ¿sí? Para cáncer. No lo vamos a hacer. Pero ¿qué sí vamos a hacer? Cuando lleguen a la pubertad estas pequeñas, por supuesto que hay que enseñarles cómo tienen que explorarse. Cada año van a tener, a partir de que menstruen, hay que hacer una exploración por parte de un médico experto y a los 18 años comenzar con ultrasonidos, ¿no? Normalmente se dice que son 10 años menos del inicio de la edad de la mamá. Si fue a los 32, entonces a los 22 años yo podría comenzar ya con ultrasonidos con estas dos pequeñas. Y obviamente si a los 18 años, ya que sean mayores de edad legalmente y que yo ya pueda explicarles y decirles, mira, tú tienes este riesgo, te podemos hacer este estudio, pero esto y esto puede ser nuestra respuesta y quieres saberlo sí o no y dicen sí, le hacemos el molecular, si no, no, porque obviamente
como es algo que va a tener una implicación para toda la vida de estas niñas, necesitamos su consentimiento y ese no nos lo pueden dar hasta que sean mayores de edad. Entonces, cuando sean mayores ya les ofrecemos el panel. Mientras tanto, yo ya hice el seguimiento, la vigilancia estrecha y todo para, si se detecta algo, sea a tiempo y se pueda tratar sin ningún problema. Lo mismo aplica para el hijo, hasta la mayoría de edad se le puede hacer el estudio molecular, porque estamos hablando para este síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, ¿m? En el que no se han visto menores de edad afectados. Ahora bien, sí, dime, Andrea. ¿El seguimiento quién lo toma? ¿El oncoclínico o lo toma el genetista? El seguimiento anual se hace por genética y onco, pero el seguimiento mensual se hace por su médico familiar. El médico familiar es el que tiene que estar, por ejemplo, en el caso de las niñas, verificando que se estén realizando la autoexploración, si se tienen que pedir ultrasonidos, los pide el médico familiar. Anual es por especialistas, pero el que tiene el contacto más estrecho son los médicos de primer contacto, que en este caso son los de las clínicas familiares. Y bueno, también algo muy importante es que supongamos que a este caso le agregamos una hermana, ¿no? Que la paciente tenga una hermana que que tenga 20 años, que esté asintomática, que no tenga nada y que se decidió hacer el panel, porque dijo, tengo antecedentes, mi mamá, mi hermana, me hago el panel y salgo positiva, ¿no? Que salga positiva ella. Entonces, ella diría, mire doctora, yo vi a mi mamá como, bueno, que supongamos que alguien haya fallecido, le fue muy mal, yo no quiero pasar por lo mismo. Aunque usted me diga que yo puede que nunca desarrolle cáncer, no me lo puede asegurar. Y yo no quiero estar yendo a los ultrasonidos ni a las tomografías, yo no quiero eso. Yo quiero ser como Angelina Jolie y mejor quiero que me pongan unas nuevas. Entonces, ¿esto es válido, no es válido? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Gibran? Pues creo que es decisión de la paciente. O sea, realmente nosotros no podemos imponerle a la paciente qué hacer con su cuerpo ni con su vida. Entonces, nosotros lo más que podemos hacer es ponerle los pros y los contras sobre la mesa y decirle, si haces esto, va a pasar esto, esto y esto, si no haces esto, pues va a pasar esto, esto y esto. Tienes la probabilidad de esto, pero también de esto, ¿no? Entonces, ya si la paciente lo analiza y si la paciente dice, ok, pues sabes que quítemelas y póngame unas de silicón, porque la verdad no, justo, ¿no? No me quiero estar preocupando, pues ahí también entraría también, ¿no? La parte del médico, ¿no? Es si el médico también está dispuesto a hacerlo o no, o si mejor dice, ok, te refiero con otra persona y ya, pero realmente el médico como tal no meter como que su cuchara y decir, no, es que no te lo hagas, o sea, o sí, sí, háztelo, o sea, no, sino más que nada como ser eh, neutros y pues que la paciente decida al final, porque pues es su vida. Claro, la última palabra la van a tener las pacientes, finalmente ellas son las que van a sufrir, ¿no? Pero sí es una opción, sí es una alternativa real, ¿no? O sea, la cirugía reductora de riesgo es una realidad y se hace todos los días, ¿no? Porque hay pacientes que son portadoras o que ya tuvieron un cáncer, por ejemplo, de un lado, de una mama, ya se las quitaron, salieron con un estudio positivo y dicen, no quiero en mi vida, ¿no? O sea, entonces quiero que me quiten también la otra mama que ahorita está sana, pero yo no quiero pasar por esto, me quitan los ovarios, me quitan el útero y yo riesgo, ¿no? Por supuesto, nunca es de cero, recuérdenlo, nunca es de cero, porque no solamente se presentan estos dos tejidos, también puede tener melanoma, carcinoma de páncreas, etcétera, pero es mucho más raro que se presente. Lo más frecuente, mama ovario. Entonces, si quitamos estos tejidos, reducimos de manera muy, muy importante el riesgo de estas pacientes. Entonces, si son asintomáticas, han tenido un cáncer unilateral y deciden hacerse la cirugía reductora, es totalmente válido. Y sí se hace. Y después se les puede hacer una reconstrucción para evitar problemas o complicaciones a nivel psicológico, ¿no?
pero sí, sí se hace y es una alternativa. Hay personas que nos han dicho, yo tengo pacientes que me han dicho, yo no quiero, yo quiero que mejor me hagan mi ultrasonido, mi todo, y hay personas que hasta lloran porque cuando se dan cuenta de que tienen esa posibilidad de la cirugía, les cambia la vida. Entonces, sí existe, es una realidad y también lo tienen que conocer ustedes, porque si les toca un caso así, ya sea como pacientes o familiares, tienen ustedes ya esta información, ¿no? La cirugía reductora de riesgo sí se realiza y tiene muy buenos resultados, ¿sí? Sobre todo para reducir el riesgo, ¿ok? Muy bien, entonces, ustedes van a terminar los otros casos, por favor. Bueno, este hay que contestarlo también de manera individual, así como lo hicieron con los de desarrollo sexual diferente y errores, para que lo suban, por favor. Y también tienen otra tarea, que es hacer un video, ¿no? Este lo pueden hacer por equipos. No debe, bueno, están todas las especificaciones en Classroom, no debe durar más de 3 minutos, tratando de explicar a un paciente cómo es el cáncer, qué es el cáncer hereditario, por qué es importante la prevención y qué se puede hacer, ¿no? También está todo en Classroom, los rubros que voy a calificarles para este video. Lo pueden hacer en TikTok o como ustedes gusten, lo pueden utilizar para difundir también, claro que sí. Y la idea es que sillas. Y la idea es que ustedes también tengan esta información y la puedan transmitir, sobre todo para este padecimiento tan importante como es el cáncer. ¿Mm? Va a estar abierta la autoevaluación y, bueno, para que puedan subir todas sus tareas hasta el día lunes para oncogenética y para errores innatos hasta el día de mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna duda? Dime, Alexandra. Doctora, dos cosas. ¿El video de oncogenética también es para el lunes? Sí. Y bueno, ya la segunda, bueno, como dicen equipos, ¿cada uno de los integrantes lo debe de subir o solo uno? Lo pueden subir solo uno para que no se cargue mucho el drive y nada más me anotan, por favor, todos los demás. Lo subió tal persona, ¿no? Así para que ya sepa yo de qué equipo son, por Ah, favor. ok. Sí, está bien, doctora, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, si ya no hay ninguna duda, nos vemos el próximo martes, por favor. Que tengan lindo fin. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Ay, doctora. Gracias, doctora.